cosa que me parece que no va bien de verdad. ¡Corta! Me gustaba el cine, pero yo quería ser actor. Nada de director, no sabía ni que existían directores. En el Colegio de los Maristas organizaban unas fiestas de fin de curso, hacíamos que hacer de los pecados capitales. A mí me tocó la envidia. Y decía, oh Flor, cuánto envidio tus colores y tu aroma delicado y suave. Y el telón se movía y un fraile decía, olea más alto, olea más alto. Tú, que eres representación de la primavera, olea más alto, olea más alto. Recuerdo cuando salí dije, ¿qué coño? Yo quiero ser como el cura. Pensé que quería ser director por primera vez. Y ingresé en la escuela de cine, que fue la gozada mayor. Teniendo de profesores a Saura, a Berlanga, a Picazo, a Serrano de Osma. Aquello era una maravilla. Yo no quería probar, quería seguir ahí rodando, rodando y rodando y rodando. Yo quería entrar en el mundo del cine y punto. Yo ten en cuenta que ni había sido ayudante ni había hecho cortos. Yo pasé de la escuela a firmar contratos de largometraje. Esta es la claqueta de mi primera película, cuando se llamaba Biznaga, que era un título que no me gustaba y acabó llamándose Días de viejo color. Era una historia de 3 estudiantes, como más bien de buena familia, metidos en la Semana Santa de Torremolinos, cuando la Semana Santa era tan tremenda como era con el franquismo. Mi querido Berlanga, profesor mío y amigo mío, me dice, oye, tengo ganas de saber si funciono como actor. Si me das un papel, lo hago. ¡Que me veno! ¡Que me veno! Y el tío vino, no cobró nada, rodó de puta madre de bien, fue maravilloso. Y no, y se marchó, me deseó suerte. Y tenía muchas relaciones con todos los músicos. Era mi amigo de los brincos, de Aute, de Maciel. El dominar hora y media es muy difícil. Sobre todo si no has tenido una experiencia de cortos, ni de largos, ni de nada. Y me vinieron muy bien tanto la primera como mi segunda película. Por malas que sean, o por flojas que sean, o como quieras llamarlas. Le ofrecieron a Pedro hacer una película con Los Brincos, pero Los Brincos se deshicieron y quedaron convertidos en Juan y Junior. Surgió el disparate porque, digamos, habíamos escrito un guión de ciencia ficción. Juan. A partir de ahora, el único Juan soy yo. Un espanto entrañable, pero un espanto siempre. Y luego al acabar se separan ellos dos y no se puede casi ni estrenar. Desde crío nos llevaban a un baserri y en ese caserío pasábamos el verano. Y allí teníamos un primo que era gordo, no podía andar y se colocaba unas medias pelotas de goma en los puños, en las manos y en las rodillas y reptaba. Y nos contaba historias de terror, de los crímenes en los caseríos cercanos, historias de brujas. Fue cuando empecé a interesarme por las brujas, por los crímenes y por esos sucesos terribles que me han fascinado. Me llegó a través de Porto la novela El bosque de Ancines de Martínez Barbeito, basada en un hecho real. Pero cuando estaba a punto de caducar los derechos, me llama el novelista y me dice que me ha llamado Bardem, que quiere hacer la película. Y encima me paga más que tú. Entonces fue cuando tuve que recurrir a mis parientes donostiarras y bilbaínos y entre todos fundar la productora. Y entonces empecé a plantearla en blanco y negro y con José María Prada de protagonista. Prada no lo querían los distribuidores, por esas cosas que tenían supersticiones y decían que era gafe para la taquilla. Tienes que hacerla en color y con una figura que tenga nombre. Y dije, hostias, López Vázquez es perfecto. Le cambió la cara con una dentadura que costó 40.000 pesetas. Tenía un guión con las páginas blancas llenas de anotaciones. Él decía, Pedro, es que hago 10 películas al año o 12.
tengo que saber cómo es lo anterior y lo posterior, aunque no lo haya rodado, y lo tengo anotado. Hay una especie de conmiseración acerca de los maldados que aparecían en todas las ferias. Las localizaciones de esta película fueron muy importantes y uno de los más difíciles y que más nos costó fue el de Berín, que la secuencia es pequeña, era simplemente López Vázquez se encuentra con un carromato de gente que va a las ferias del pueblo y ahí en el carromato se entera de que un chal que lo utilizó en un crimen y marchado de sangre ha sido entregado a alguien que le puede delatar. ¿Le conoces? En esas tumbas nuevas es donde fingimos el enterramiento del primer muerto que ocurre en la película, nada más llegar López Vázquez. Todo el entierro es justo en esta parte. De su parte. La escribió el señor alguacil y ni la quise mirar por respetar lo sagrado de la confianza y porque mis letras no son las bastantes. Una de las veces que Benito vuelve al pueblo, participa en las fiestas, que es donde sacaba dinero. Y aquí ayuda a una procesión. La procesión baja por esta calle y López Vázquez, más pequeñito que los demás, ayuda como puede a llevar al santo en andas. El Bosque del Lobo. O Benito murió, sí. El López Vázquez, el actor, Sí. murió, sí. Hace pocos años murió, sí, sí. Lo conocí. Y era muy buen actor. He salido esto por aquí. Por aquí salía, sí. ¿Te acuerdas de las fiestas que se organizaban aquí? Yo de aquella era pequeño. Claro que era pequeño. Mi padre y mi madre trabajaron en eso. ¿Trabajaron en una película? Pero aquellos caminos no estaban cementados, eran caminos de mierda. Ya, que por supuesto, pero bueno, pero sigue estando bastante bien esto, ¿eh? O sea, faré por lo menos 50 años. 1968-1969. Nada más terminar, llegó el Festival de Valladolid, que entonces no se llamaba Seminci, sino Festival de Cine Religioso y de Valores Humanos. Había la tradición en el Festival de Valladolid de que las películas españolas, año tras año, eran pateadas, silbadas, motivo de risa, porque seleccionaban muy mal. Y El Bosque del Lobo fue una sorpresa porque fue una película que cayó muy bien a toda la crítica, a todos los espectadores, y fue como un cambio en la trayectoria del Festival de Valladolid respecto al cine español. Por poco arruina a la familia después, porque se le ocurre nada menos que a Carrero Blanco decir que había oído que era una película que fomentaba la leyenda negra española y entonces hubo que llevar una copia a la presidencia del gobierno. Le pareció horroroso, empezaba viendo como un caballo monta una yegua, le dijo que qué cosa tan horrible, unos niños viendo y que no sé qué. Y entonces dijo, esto hay que prohibirla. La película había tenido el premio San Gregorio en el Festival de Cine Religioso y de Valores Humanos. Y entonces, gracias a que el festival se llamara así entonces, y gracias al nombre del premio, me libré que Carrero Blanco prohibiera la película. Y siempre digo que la película ha tenido muchos premios, pero el mayor premio es haberle metido ese gol a Carrero Blanco. Y ya me empecé a plantear la siguiente, que era La Casa Sin Fronteras, que ahí la cagué yo, porque yo quería ser Saura. Y entonces, como Elías Querejeta no me llamaba, dije, voy a hacer una cosa en clave como las que hace él. Contraté a Luis Cuadrado, a todo el equipo de Querejeta con Saura. Esa película yo se la ofrecí, fíjate, a Ringo Starr, a Malcolm McDowell, pero acabé haciéndola con Tony Sver. Sea positivo. Los datos son elocuentes y hablan por sí solos de los éxitos logrados en cuanto a la captación se refiere. Empezaron a decir que parecía una crítica del Opus Dei que estaba en el gobierno entonces. Usted dirá. He estado buscándola. Han tardado más de lo que yo creía. Contraté a Geraldine Chaplin. La película no funcionó y le debíamos 4 millones de pesetas. Y no nos reclamó ni nos ha querido cobrar nunca. Por ahí debo tener la carta de la Academia de Hollywood con membrete en un Oscar en relieve, que al ser productor de la película me la pedían para competir en los Oscar en habla no inglesa. Pero de todas formas fue un error mío. Yo creo que no tenía que seguir el camino de Saura más que admirándole y siguiendo sus películas. Me ofrece Truchado la historia de No es bueno que el hombre esté solo, con guión de José Luis García. Pues yo no lo sé si fue
medio de Eloy de la Iglesia, que digamos me recomendó. Yo creo que esto era un argumento de un cuento de 2 páginas y media. La historia de un señor que vivía con una muñeca. En esa época yo creo que José Luis era cuando había hecho el guión que yo hice con Mercero de La Cabina. Y en ese momento estaba en el máximo esplendor y justamente de su carrera, ¿no? Esto quiero que sea López Vázquez y Conchita Velasco. Y me dijeron, López Vázquez de acuerdo, pero Carmen Sevilla. Y Luis Méndez nos presentó. Entonces yo me puse un poco pijo y dije, ¿sabes que hay unas escenas de alto voltaje erótico? Dice ella, Luis, ¿tienes una habitación libre? Sí, ese despacho está libre. Y dice, Pedro, vente conmigo. Nos encerramos y se me empezó a desnudar. La paré. Me dice, Pedro, ya no tengo 20 años, pero contigo lo que quieras. Y digo, hostia. Tenía un defecto, Carmen, no se acordaba de los diálogos. Y, por ejemplo, una imagen que tengo es de la script en un traveling con ella, pasándole los diálogos. Y al terminar, decía, yo no soy guapa, no sé cantar, no soy actriz, pero gracias a equipos como vosotros, acabo resultando. Muchas gracias. Y digo, hostias. ¿Cómo le has dejado que salga fuera a estas horas? Tranquila, Lina. Y supongo que Máximo Valverde también no se me ocurrió a otro, y era un galán, pero me pareció bien. Tampoco es que sea un genio. No seas ordinaria. Yo no venía de un mundo del cine amateur ni nada de eso. Yo venía de torear. Papel duro, difícil. Era un chulo, un proxeneta. Lo contrario de lo que yo venía haciendo hasta entonces, que era un prototipo de galán, ¿no? Hola, Lina. Oye, no me tengas aquí fuera, qué poco amable eres. Esta noche soy muy feliz. Y quiero que participen de mi felicidad los 2 únicos seres que llenan mi vida. Paula y sobre todo Elena. Se atrevía con todo, es que era un genio. Es que era como los grandes italianos, o como Jack Lemmon. Yo creo que es de los mejores actores del mundo. ¡Abran! Buenas noches. Buenas noches. No sabe que no puede estacionarse así, sin las luces de situación. Sí. Vámonos ya, Martín. Estoy cansada. No crea. Es mi mujer. ¿Ah, sí? ¿Puedo ver su documentación, señora? Funcionaba meter como que había diálogo y que era muy bonito y que eso podía estar muy bien. Prohibieron terminantemente que hubiera esos recuerdos de que era la mujer con la que se había casado y había muerto. Quiero recordar la frase incluso del censor, que dijo, no debe tratarse de una perversión sexual, sino de una anomalía psíquica. Por ejemplo, cuando intenta tirarse con la muñeca por el acantilado, entonces era con grúa de verdad, asomándote y apunta todo de verdad. Y eso creo que es de lo mejor que he rodado. A mí me impactó mucho el final de la película. La verdad que aquella escena, cuando se abre la puerta de la fiesta, que lo está esperando todo el mundo, y aparece él con esa cara diciendo, aquí estoy yo, ¿no? Ya me da igual de todo, esta es mi mujer. Yo siempre que la he vuelto a revisar, creo que es uno de los buenos trabajos que ha hecho Pedro en el cine. Nos sirvió a todos mucho, ¿eh? A todos los que estuvimos ahí. Te va gustando cada vez más la historia de este hombre y de esa especie de soledad perturbadora en la que vive. El Callao estuvo también meses y meses y meses y meses. Yo creo que Frade me llamó para hacer Tormento porque vio el éxito de No es bueno que el hombre esté solo. Que yo creía que había un director, en realidad, casi de los mejores que en ese momento había en España. Era la época de las conspiraciones del TC y todo eso. Que nos uníamos en Always, ¿no te acuerdas? En aquel sitio de copas sí. Que tenía Mónica Randall y Luis Morris.
Yo te conquisté haciendo de Celia Gámez. Ah, por favor, ¿sí? ¿Tú no te acuerdas de eso? Eso sí me acuerdo. Tú estabas en una salida aparte, estabas con los progres, que tú eras el más progre. Bueno. Yo estaba empezando a ser. No, yo era eso que llamaban un compañero de viaje. Yo pedí que nos presentaran. Pero nos conocíamos de coincidir en sitios. Yo por lo menos sé que me fijaba en ti. Tenías unos ojos, una vitalidad, estabas viva y decías, coño, esta es una actriz de verdad. Y apareciste tú con ganas de hacer la película y con aquella cosa que decías que querías imitar a Marlon Brando. ¿Cómo era esa cosa que hacías? Hombre, yo me puse todo de algodones. Yo me puse algodones y me puse en mi casa botargas de algodón. Porque decías que ibas a engordar y que ibas a... Luego engordé, perdona. ¿Qué coño? No engordaste 15 nada. kilos con Dacortín, que me tomé cortisona que me ha afectado a mí ya de por vida. O sea, que te he jodido yo toda la salud. No, qué día. Empezaste a hacer el papel con algodones, como Marlon Brando, claro. Y yo como que sabía que podías hacer más, porque te sabía lo que podías hacer tú. Y ¿estás bien, Concha? No, y tú, creyendo que yo que te quería así, mofletuda, dices, no, estoy muy bien. Hasta que yo te dije en una de esas escenas difíciles de interpretación, le dije, vamos a probar si te quitas los algodones. Que era en un bar. Sí. La primera escena que hago sin los algodones era en un café con una orquestita detrás. El Café Viena de Madrid. Café Viena. Un monstruo, la Velasco, que se llevó todos los premios y todas las críticas y todo, y fue de verdad la leche aquello. Con Paco yo he coincidido muchas veces, trabajar con él era estupendo. Actor autodidacta como yo, pero pasó de ser un iluminador, como todos sabéis, que le mira. Me gusta mucho una secuencia de Concha ante el espejo. Todavía estás muy bien. Si te murieras, dice mirando al marido, si te murieras yo te velaría, claro que sí. Sea el Tormento, la chica, la protagonista, y que Paco Raval iba a ser el indiano. Trabajar con Paco, persona tan arrolladora, ¿no? En todos los sentidos, en todos. Yo tenía ya 3 guiones hechos por 3 guionistas distintos y no me gustaba ninguno de los guiones. Y me hice yo el guión. Y luego ya también Pedro se incorporó. ¿No? A la que se podía tener en cuenta para, a pesar de mis dudas, pero eso eran cosas mías, ¿no? En la que se podía confiar. Cuando viene con las entradas para ir al cine, y digo yo, ¿pero aquí hay? Estaba en la novela de Galdós y no estaba en el guión y yo le pedí que lo pusiera. Pero si ella ni va, ni quiere, ni le gusta, ni puede. Anda, que oportuno no te gana nadie. El final me gusta mucho. Rompimos el tren, colocamos un traveling vertical a las vías y traveling hasta el primer plano de Ana. Despídete, Amparo. ¿Qué va a ser de estos dos personajes, ¿no? Que salen en tren pitando de este país, de todo eso, con una relación por la que nadie da un duro, pero... Y yo creo que ahí el espectador se pregunta mucho, ¿no? Había algo de mi historia personal en Pim Pam Pum. Todo aquello de esta pobre chica que se presentaba a todas las ofertas de bailar, que enseñaba a bailar el abajo con el tirurirurí. Se llama Pim Pam Pum Fuego porque era una canción que yo cantaba con Celia Gámez. Pim Pam Pum, ataca la perdiz, Pim Pam Pum, mata la codorniz. Frade leyó la historia, no me dijo que era fuerte ni roja ni nada, le dijo, muy bien, si Azcona lo acepta, hacemos la película. Todo el mundo quería que Azcona te hiciera un guión. Y yo admiraba porque había visto El Pisito, una serie de películas que él había escrito y que eran adelantarse 20 años o 30 años, ¿no? Buenas noches, señora Encarna. Hola, Paquita, ¿qué tal te ha ido? Bien. El día que se me ocurrió meter realquilados en casa. ¿No lo sabe usted? Pues se lo digo yo. El día que se dio cuenta del negocio. Y en una cafetería cerca del Paseo de La Habana nos reuníamos y era una gozada. Hablábamos de la película que yo quería hacer. Hasta que llegó un momento que dice, ya vale. Y 2 semanas después, en poco tiempo, aparece con un guión asombroso. Era, joder, como una sinfonía con todos sus tiempos perfectamente medidos. Y la censura no dejó un alto cargo del gobierno que no podía ser el protagonista. Y entonces sugirieron que fuera un extraparlista. Y Azcona dijo, mejor, si los censores a veces tenían que firmar. ¿En qué puedo servirle? ¿A usted le vendrían bien unos sacos de café? Hombre, qué pregunta.
No, no soy de la Fiscalía de Tasas. Café de Colombia, a buen precio. Y hablamos de Fernando Fernán Gómez, que creo que fue un acierto. Y además, yo quiero que vivas aquí. Era muy sobrio y entre plano y plano estudiaba el guión, leía, hablaba poco y estaba muy encerrado en su guión y en su personaje hasta que tenía que rodar el plano. Toda la película tiene que conducir, llevarle a Concha en varias escenas. Y antes de rodar me dijo, Pedro, te voy a decir una cosa, yo no sé conducir, pero no te preocupes que he hecho de taxista en muchas películas. Y entre las piernas llevaba un enanito, un amigo suyo. Entonces, él tenía que conducir y el enano movía los pedales. Claro que quiero a mi mujer, pero de otra manera. Tengo con ella unos hijos. La película es seleccionada para Donosti. Era cuando Franco manda los últimos fusilamientos. Aquello era una película contra el típico fascista de la época. El tipo, además, estaba circunscrito a un extraperlista. Y había habido muchos extraperlistas en España, por lo visto. Y yo tuve bastantes enemistades que tenía y que me habían dicho en el mismo festival, ¿cómo haces esta película? Y tal, bueno, aquello fue muy fuerte. El único homenaje que me he hecho a mí mismo en la película era en la Corea. Ahí salía el rodaje de Tormento y aparecía Concha. Pero corta, que me parece que no va bien de velocidad. ¡Corta! Era un poco el chico que llega del pueblo y la ciudad no es para él, evidentemente. Yo quise que fuera Ava Gardner la protagonista, pero ella era el guión y dijo que le parecía muy sórdida la historia de señora mayor con chico joven y dijo que no. Ya se acercaba el tiempo y yo había pensado que la única española que lo podía hacer bien era Queta Claver y ya cuando yo la pillé en la Corea seguía haciendo cine. Ya tenía cerca de 50 años, pero daba muy bien, era muy buena actriz y era la que a mí me gustaba. Esta noche necesito al chico otra vez. Esta noche no va a estar libre. Ni mañana, ni pasado, ni el otro. Lo que pasa es que evidentemente yo sabía que no tenía tirón comercial, como no lo tenía Ángel Pardo y como no lo tenía el título. Queta era maravillosa, yo luego además trabajé en teatro con ella, era una tía estupenda, muy buena actriz. Eso no fue un pinchazo por culpa de Pedro, eso fue un pinchazo por culpa mía, porque no teníamos la estrella que necesitaba mantener esa película y sostenerla muy bien. Antes de hacer eso ya le había dicho yo que consiguiera los derechos de Flor de Otoño, una obra de teatro. Era la historia de un anarquista travesti que quiere cargarse al presidente del gobierno. Esa función la quería hacer todo Dios. Berlanga, Pilar Miró, todo el mundo. No se puede estar hablando, hay que decir sí y firmar rápidamente. Porque yo pensaba siempre en José Luis Gómez, y José Luis Gómez se escaqueaba. Yo creo que le daba miedo el hacer de travesti en cine. Y fui al estreno para pillarle a José Luis Gómez y decirme, de una puñetera vez, dime sí o no quieres hacer Flor de Otoño. Y no llegué a preguntarle por qué. Que yo, si no todos, creo que fue la inmensa mayoría. Bueno, todos no, porque La Loca es una zambra que yo escribí la letra. Sé que el autor no aplaudió precisamente la versión cinematográfica. No es que quisiera evitar a Rodríguez Méndez. Fui yo el que le dije a Frade, quiero Azcona de nuevo. Después de la experiencia de Pim Pam Pum Fuego, yo quería Azcona en todas las películas. Eres tú, Luis. Puesto mucho entusiasmo, mucho amor, mucho coraje, muchas ganas de hacerlo y de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Cuando haces un hombre llamado Flor de Otoño, no se había hecho el ataque contra una dictadura como Primo de Rivera, que no se había hecho. Yo recuerdo aquel tiempo, vuelvo a decir lo que te he dicho antes, ¿no? Como los días del esplendor en la hierba, con todas las reservas y con toda la prudencia debida, ¿no? Nos encontramos ante una perspectiva formidable de hacer películas, de contar historias, de teatro, de novela, lo que fuere, y poder rescatar, ¿no?, de la conciencia y de la memoria aquellas cosas que no se pudieron hacer. Tenía el aliciente no solamente de lo puramente profesional, sino algo que tenía que ver con el tiempo histórico que nos tocaba vivir, ¿no? Te das cuenta cuando pasan los tiempos que dices, qué pena que no siguiera la censura, porque cuando los autores tienen censura escriben fenomenalmente, se ingenian sin parar, y cuando no tienen censura son libres, escriben lo que quieren y a veces unas cosas terriblemente malas. Mi mamá, porque yo vivo con mami. Ella le puede decir a qué hora llegué a casa. Pues estábamos por allí, no sé, con un compañero más, un tío que se pintaba de negro y se salía con un taparrabos de plátanos a hacer la reina de la banana.
¿Qué hiciste anoche al terminar de trabajar? La cama. El personaje de la madre, que era genial esa mujer, que siempre hacía como que no se enteraba de si era homosexual, si era travesti o no era travesti, al final llega ya, que se va en vez de fusilarle y le regala una polvera y no sé qué. Coge el regalo de la madre antes de fusilar. Mamá, es la hora. Se pinta, le da un beso a su amante y sale y aspira al premio a la mejor actriz, pero bueno, me conformo con este. Fue un punto de afianzamiento, ¿no? Para mí, claro, al margen de la Concha de Plata en San Sebastián, creo que además yo estoy satisfecho de mi trabajo. Y a Pedro que le digan que es un santo, que no debe hacer ni puta gracia. Aunque no le haga gracia, que se joda. Quiere decirse, Pedro es una gran persona, es un gran profesional y es un hombre del que uno puede presumir de ser amigo y correligionario. La relación que había en el cine antes era una relación mucho más, como diría yo, mucho más fraternal entre directores, actores, técnicos, electricistas, todo. O sea, empiezo con una persona que no conozco, pero si me va bien con él y me entiendo y tal, pues acaba siendo amigo. Y Pedro y yo somos muy amigos y yo lo aprecio muchísimo. Ay, campanera, aunque la gente no quiera, tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera. En cuanto vi a Tereré, pensé que ella era perfecta y estuvo absolutamente genial. ¿Bailas? Bueno, guárdame el bolso. Esta noche perpetua. Era una mujer que me interesaba por la nada que tenía, por la falta de belleza interior-exterior, de un mundo de pelar patatas, ahora me chillan, ahora me callo. Me daba mucho miedo meterme en la vida de esta mujer. Esa secuencia en la que ella está llorando y diciéndole que me van a matar, señorita, que me van a matar, me pone los pelos de punta, incluso solo recordándolo, ¿no? Quisiera pedirte que tus ahorros y todo lo que tengas lo dejes a nuestra orden para misas por tu alma. Yo no necesito misas, padre. Yo necesito vivir. Vivir. Sinceramente, a lo mejor es el que menos me ha dado después, que se esperaba mucho más, porque realmente sí se esperaba que después se hiciera más televisión y esto ha sido una cosa totalmente extraña, porque me ha llamado gente, ejecutivos de televisión a mi casa, o sea, a mi teléfono, gente que yo no conocía, me ha dicho, tengo los pelos de punta, señora, es usted un monstruo, y yo esperaba que iba a trabajar más, que iba a hacer más cosas. El rodaje lo recuerdo muy mal, como que me cabré con el productor, decía que no había presupuesto para nada, pero ahora resulta que es de los trabajos que con más cariño recuerdo y que más a gusto he hecho. Aita, ¿qué te han dicho? Me han concedido el mando de Lurquía. Yo en principio pensaba que el triángulo de la película fueran Alfredo Landa y Manol Arias y Victoria Abril. Pero con Victoria Abril no llegamos a un acuerdo. Fabrican en Vitoria. A mí también me han destinado a África. Bueno, si la suerte me acompaña. Ahí empezó Imanol Arias a quejarse. Dice, yo con Victoria Abril funcionaba mejor. Y empecé a tener problemas con Imanol Arias. Yo creo que esa historia no funcionó porque no había química entre la actriz y yo. Matáis era una buena actriz, era muy buen trabajo, pero había algo triste en ella que yo no veía. Y de hecho sufrimos mucho, él también sufrió, porque las escenas que teníamos de amor, había un desnudo, no pasaba nada. O sea, en pantalla se quedaba todo mortecino. Pero cuando Imanol o su manager vieron los carteles de la película y que iba primero, lógicamente, Fredo Landa, y 3 días antes del estreno llegó a Bilbao de bandera negra y puso verde a la película. Dijo, esa porquería que he hecho con Pedrolea, 3 días antes del estreno en Bilbao. Y Alfredo fue y le dijo, oye, Imanol, tú sabes
que para que vayas delante de mí tienes que tener por lo menos 100 películas y un premio en Cannes como tengo yo. Y hace poco, hace un mes pasado, en una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo en la tele, y él dijo, sí, me porté mal con él. O sea, yo lo he reconocido, pero efectivamente se portó mal. Es que estamos en ese momento de la edad. Es que hay que decir todo. En la que cuando nos hemos portado mal, pues queremos pedir perdón y rectificamos, sí, porque Manol se portó mal, sí. Muy mal, muy mal. Cuando he vuelto a ver la película, hace unos días que la volví a ver para esto, entiendo menos todavía mi actitud, ¿no? Yo siempre decía la estupidez de que la película era incompleta. Y a Pedro le desesperaba. Lo primero que le he dicho siempre es perdona. Creo que me equivoqué. Jamás me negó el saludo. Siempre me perdonó. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer? En fin, pegas una patada y salen 4 tontos, decía él. Bueno, pues a ti te ha tocado ser uno de ellos, ¿no? Mientras preparaba la película del Maestro de Esgrima, llega Víctor Manuel y me ofrece hacer la película segunda de Isabel Pantoja. Bueno, porque yo tenía muy buen recuerdo de Pedro, de todos los trabajos que había visto de él. Me parecía un artesano perfecto y me parecía que podía hacer muy bien la película y por su buen carácter también llevarse bien con una estrella y darle el sitio que siempre necesitan las estrellas, ¿no? Manqui te camela. Que en busca de una estrella te quiero. Está patrocinado por Muñequita. La queramos Taisa. ¿Y eso qué es? Que me lo diga mañana. Yo tenía muy claro a Arturo Fernández. Un personaje que yo no estaba acostumbrado a, o al menos no me proponían esos personajes. Amparo Reyes siempre me ha parecido una de las grandísimas del cine español y para mí fue una oportunidad y un lujo, sobre todo conectar con ella, que era una mujer con un sentido del humor maravilloso. Ande, quítese eso. No, de ninguna manera. Usted no. Ay, pero señor Asenjo, a ver si cree que es usted el primer hombre al que desnudo. Me cabré con Arturo Fernández, porque mientras yo le decía cómo tenía que hacerlo, me fijé que Arturo se lo estaba diciendo también. Mostrar que el idioma gitano. Entonces yo una de las cosas que le decía a Isabel que vocalizara, como andaluza que es, procura que sus últimas sílabas se podían perder. Yo le dije, ten cuidado con esto. Punto, nada más. Y corté el rodaje y dije, señor Fernández, aquí hay un director que se llama Pedro Lea. Haga el favor de no inmiscuirse aquí. Y la verdad es que la película es estupenda, es infinitamente mejor que Yo soy esa, que era una película hecha un poco malamente, ¿no? Pero esa fue la que funcionó bien y sin embargo el día que nací yo, que ya de alguna manera la imagen de Isabel había sido bastante zarandeada por cosas que le habían pasado y ya no había la expectativa que había con la primera película. Pedro se ha gastado todo lo que tenía haciendo películas. Esa película maravillosa que es El Maestro de Esgrima, Pedro yo creo que ahí invirtió todo, su familia, todo. A ver si va a ser la revolución. Son 4 gatos. Adentro, señores. El Maestro de Esgrima vi que era una novela perfectamente pasada al cine. Entonces Arturo no era conocido. Era un tío que trabajaba en la tele y que era corresponsal de guerras. Colaboré de forma muy periférica, muy lateral. Entonces metí mano no mucho en 4 tonterías para darle un poquito de esos puntos que yo creía que le daban un poco más de dignidad al personaje. Y después ya durante el rodaje hubo alguna escena que bueno, que a la hora de rodarla pues quedaba ajustada peor, entonces me pidieron que reescribiese algún párrafo, algún diálogo. Arturo venía al rodaje y recuerdo, por ejemplo, cuando le presenté a Miguel Reyán, que hacía de anarquista, me acuerdo que dijo, es la primera vez que estrecho la mano a un personaje mío. ¿Cómo anda usted de fondos, don Jaime? ¿Qué necesita? Con lo que pueda me apaño. Yo desde el principio quise a Homero Antonucci, entre otras cosas porque le conocía de las películas con los Taviani y con Víctor Erice, y era perfecto para el papel. Póngase una careta. Los problemas los tuve con Asunta, lo hacía muy ñoña, lo estaba haciendo de una forma blanda. Creo que ellos buscaban un personaje, o él tenía la idea de un personaje que era una persona muy mala, ¿sabes? Que era alguien, ¿sabes?, diabólico. Y para mí, pues los personajes que son malos, como era en mi caso, pues tienes que tener mucha sonrisa y tienes que tener mucha ternura, ¿no? Y tienes que tener, pues, otras cosas, pero nadie es tan malo.
Duelo con armas y fuego. Estoy segura de que a él no le importaría tirar con una mujer. Contra esa perversión. ¿Te llevaste mal con Asunta? Pues no sé. Ay, llegaba tarde a los rodajes. Lo que quería el personaje hacerlo buena. Y entonces... Gracias. He visto proyección y me lo estás haciendo como Doris Day. Y entonces dice, no, es que los directores siempre me veis de mala. Y digo, no, tú has leído el personaje. Adela de Otero es así. Y si Adela de Otero es así, tienes que hacer como está el personaje. No tienes que hacerla de Doris Day. Yo siempre he luchado, ¿sabes?, en contra de los caprichos de las actrices y de los actores, porque he pensado que no era profesional. A lo mejor es que no me supe expresar, ¿no? La crítica del País. Quiero recordar que la memoria es muy mala, ¿no? Pero creo que se llamaba Mayonesa cortada. Leyó una crítica a Homer Antonucci y por poco le dio una lipotimia o algo que decía algo así como, ¿quién le ha dicho a este señor que es actor? Fíjate, Homer Antonucci. Tengo algo para usted. Esa melancolía de ese mundo entre Visconti y los tres mosqueteros que tiene el ambiente del maestro de Rima es bellísima, ¿no? Y quizá por eso quizá no, sin duda por eso es mi película favorita. Antonio Larreta, Francisco Prada, Arturo Pérez Reverte y Pedro Lea por El maestro de esgrima. Nos dieron el Goya al mejor guión adaptado, le dije que subiera con nosotros y que lo recogiera él. El maestro de esgrima funcionó a pesar del arranque en España y de las críticas a partir del Festival de Donosti, se vendió a todo el mundo. Fue un éxito de crítica y de público en todo el mundo, con lo cual dije, pues ahora puedo producir lo que me dé la gana. Lo que sí generó piedad en la industria del cine es que los directores nos autoprodujéramos las películas. Eso, la legislación, la ley Miró impulsó eso. Sí, sí, no, estuvo fenomenal. Y desde el punto de vista nuestro sí fue una buena. Fue estupendo porque fue muy bien porque ayudaba mucho a los productores. Claro, nosotros, la mayor de las películas de aquella época, la mayoría me las produje yo y Pedro también las suyas, ¿no? Y de repente apareció, no me acuerdo cómo, la novela de Fernando Lalana, Morirás en Chafarinas, que tocaba el estamento militar de forma terrible. Homosexualidad entre los oficiales y, sobre todo, tráfico de drogas por parte de oficiales para corromper y matar a la gente. Me pareció que hay un thriller terrible. Mira, me parece que encontré la explicación. Un yonki. Una vez escrito el guión, no tuvimos ninguna ventaja porque el ejército estaba en contra de la película. Y no nos dejaron ningún cuartel, hubo que complicar muchísimo la película, porque pensaba yo rodar en Melilla y en Melilla no nos dejaron más que los exteriores. Quédate aquí, me voy contigo a Chafarinas. ¿Qué? Me he conseguido un pase por un día. Y te voy a presentar a unos colegas que te pueden ayudar en caso de apuro. Todos los uniformes de campaña, de combate y tal, pues eran del ejército italiano. Entonces era una cosa muy rara. Chafarinas, de repente, tampoco era Chafarinas, o sea, era todo un ejército que se inventó Pedro. De repente dice, bueno, no tenemos ejército. Bueno, pues no pasa nada. Pintar de verde ese camión y ¿qué tenemos? Pues, venga, gorras del ejército italiano, pues del ejército italiano. Entonces, un director es el que marca el tono de un rodaje, el que marca el humor de un equipo y según la forma de ser de un director, se resuelven de una manera o de otra. Y así salen las películas, ¿no? Ahí está todo el joven cine actual. ¿Y faltándote solo 15 días para licenciarte te mandan aquí? Son resguardos de lavandería. Sí, hay un buen montón, ya ves. Tú debes ser Cidraque, ¿no? Sí. ¿Qué hay? Yo soy León Zambrano, el oficinista de aquí. Y se da la vuelta, agarra la fusa y me ha pegado 2 tiros mi capitán, que estoy vivo de milagro. Muy divertido hacer una película en que solamente hay hombres, ¿sabes? Tú eres la única mujer. Todo eran venga soldado para acá, venga militares para allá. Y bueno, me trataron como una reina. Seguro que Ibarno. Pero me gusta mucho, en un momento dado, que viene Jorge Sanz a verme, el soldado, y yo estoy disfrazada de militar. Desnúdate, cabo. Y le abro la puerta con una pistola. Era la película muy cara y luego no funcionó. Y otra vez tuvimos que cerrar la productora. Pero claro, los bancos son los bancos. Y decían, ¿quién está detrás? Pedro Lea, ¿qué tiene detrás? Pues un piso en Bilbao y otro en Madrid. A por él. Le dije a Andrés Vicente Gómez que me gustaría hacer Más allá del jardín. Y Gala dijo
que si el guión lo hacía Mario Camus y la dirigía Pedro Olea, que entonces dejaba los derechos. Me llamó Andrés Vicente, yo creo que era el productor. Y entonces, bueno, acepté, cogí la novela, trabajé en ella. Mario Camus también pidió libertad. Y claro, si Mario Camus pide libertad para escribir un guión, ¿qué le vas a decir a Mario Camus? ¿Se lo vas a quitar? Antonio Gala quería que le hiciera Catherine Deneuve, porque él es muy así. Quería que una señora andaluza de Sevilla lo hiciera Catherine Deneuve. Pero ¿cómo lo va a hacer Concha? ¿Cómo va vestida ella por la vida? Entonces yo me teñí el pelo de distintos colores, de rubio, de verde, de amarillo. Pues accedió a que lo hiciera yo. Pero de una lata, yo creo que nos ha costado un poquito la amistad. Me dijo Pedro, como es una coproducción con Italia, hay que traerme a Giannini. Y vino Giannini y no me hizo ni caso. Gracias por enterrarla aquí con los tuyos. Era como mi madre. Y a mí esta pobre mujer que está en los últimos momentos de su vida, que está con la menopausia, yo tenía muchas cosas como ella, que el marido la engaña, que no encuentra satisfacción, que se está masturbando todo el tiempo, porque eso se ve en la película, que lo hago divinamente además. Se ofrecieron las tribus para salir en la película, porque pensaban que había dinero para todos. Entonces dijeron que se les pagaba lo que había a los que se había quedado y para el resto se les ponían unos retretes gratis en sus tribus correspondientes. Y me acuerdo que el jefe de la tribu, un tío que venía un bolso y se me acercaba mucho a mí, que olía fatal, decía, cada vez que vayamos al baño nos acordaremos del equipo de cine. Yo no sabía si descojonarme o qué hacer. Pero hizo una magnífica película que además funcionó bien en lo comercial, ¿no? El estreno de Más allá del jardín fue algo. Es una ovación de las que yo recuerdo como que no me ha pasado en la vida en un cine. Bueno, con Tormento también me aplaudieron, pero en Más allá del jardín era Pedro Olea y yo puestos de pie. Antonio Gala estaba 2 filas más atrás. Nos tuvimos que poner de pie y era una ovación inmensa. Luego hemos hecho teatro y en teatro pues ha sido igual que eres en cine. No, es que yo he ido al Porque cine. tú eres Jekyll y Hyde, Pedro. Tú eres como persona, ese vasco simpático que vive aquí, con el que te puedes tomar copas, con el que cantamos y bailamos, pero luego eres un director muy estricto y por eso te quiero yo, hombre. Un 18 de julio, ¿te acuerdas? Porque Sioán, el productor, era santanderino. Perfectamente ese estreno en Santander de Inés de Sabrochar, en el que tú fuiste para mí un santo una vez más. Porque teníamos que haber matado a Antonio Gala aquel día. Que teníamos que haber matado entre los dos y haber hecho una película, cómo matar a un grandísimo autor. Pero no pudiste con Nati Mistral, no te la pudiste llevar al huerto, Nati Mistral. No, pues no, tampoco importaba demasiado. Digamos, o sea, bajábamos del hotel para ir a no sé, a la rueda de prensa o a qué era, esperándonos a Nati Mistral. Se abre el ascensor y sale ella con el brazo en alto, que era el 18 de julio, cantando el Cara del Sol. Digo, Nati, por favor, ¿pero qué haces? Y ella va y me dice, en Santander se puede, que ya es conocer la ciudad, que por cierto, todavía no sé si han quitado el caballo ecuestre de su excremencia, que lo tenían por ahí puesto hasta hace poco. Y estaba Robert Altman y estaba gente moderna que hacía películas en melodrama, pero entonces yo quise jugar a Robert Altman, por ejemplo. Yo que lo he mezclado siempre todo, ¿no? O sea, el alcohol con un poquito de perico, que si el speed, que si una ketamina, chubisi. ¿Qué es eso? Coño, pasti, rulito. Jorge y yo, para preparar el personaje, nos fuimos a clínicas de desalcohólicos y lo veíamos a través de una ventanita, que ellos no nos veían y era muy duro. Salíamos de esas reuniones. Y nos tomábamos cada cerveza. Te juro, salíamos con un mono, decir, no podemos. Me colirio y decía, los ojos rojos todo el rato. Y esto está bien para el personaje, pero no tanto, ¿no? Hay momentos en que no. Y de repente miro al camión del agua y ponía
pozos, fosas sépticas vaciados. Y todo. Digo, me cago en la leche. Y me dije al productor Andrés, le digo, oye, Andrés, ¿no había un camión más barato que este? No, no te preocupes, si lo hemos lavado bien, lo hemos lavado con todo lo que había. Y digo, sí, se me está cayendo la piel a trozos, joder, no puedo ver. Y entonces miró Andrés Vicente el camión y dijo, hostia, es verdad, sí que ha salido barato el camión. Al orden de vuecencia, mi general. Soy el coronel Solchaga. Descanse. No tenía mucha referencia del general Mola. Se decía que era el menos garrulo de todos esos militares, ¿no? Este juego es como la vida misma. Hay que saber dar los pasos precisos. Le gustaba hacer cosas con maquetas, era muy amante de la fotografía. El comandante Cordón me ha dicho que los enfrentamientos son bastante frecuentes. Azaña lo ha apartado y está bastante rabioso con eso. Con un intento que hubo de golpe de Estado, a Franco le mandaron a Canarias, a Mola le hicieron gobernador militar de Pamplona, de Navarra. Franco no se fía ni de Queipo ni de José Antonio. José Antonio no se fía ni de Franco ni de Queipo. Y no me huele bien. La historia es cómo va conspirando con los carlistas, con los falangistas, con la Guardia Civil, con los otros, con los demás, y termina declarando la guerra desde Radio Navarra. Entonces, esa es la historia, para demostrar que era el representante y el culpable del copyright de 1 millón de muertos que hubo. Entonces, todas esas cosas supongo que han hecho que no les gustara a los de televisión, porque esta película fue un montaje de Elías con televisión, bueno, antes de que desapareciera el Partido Socialista del poder, y en ese momento se aprobó y se rodó, pero enseguida llegó el PP con la mayoría absoluta al poder, y la mayoría absoluta también fue a televisión. Yo no tengo ninguna opinión, tengo información. La información que el propio Pedro Lea se divulga, y a través de su amigo Antonio Jiménez Rico, que le dijeron en televisión que no se emitiría nada relacionado con la República ni con la Guerra Civil, al menos mientras el director de televisión fuera el mismo, ¿no? Lo que queda de residual todavía, se pongan como se pongan, del franquismo en algunos recovecos o algunos rincones de la administración o del partido en el gobierno. Yo creo que son temores o reminiscencias o manías o en definitiva una forma de censura. Quiero decir, no conozco los detalles, pero me da la impresión de que no es una cuestión puramente administrativa o de programación o de calendario, ¿no? Creo que hay una intencionalidad de carácter político o moral, ¿no? Me acuerdo una cosa, ya a estas alturas no puedo aceptar cualquier cosa, no me apetece. No me apetece. He dicho que no un largo y he dicho que no una serie en Netflix. Entonces, yo tengo... ¿Has dicho que no una serie en Netflix? A uno que trabaja para intentar convencer a Netflix, que no lo sé, que es otra cosa. ¿De qué iba la cosa? No, ni le dio oportunidades. Yo dije, tengo un proyecto de serie y tengo varios proyectos de largos. Y he dicho que no a un largo. No tengo ninguna prisa en rodar, más que si me gusta una cosa. Y como serie estoy esperando a que se levante la veda en televisión de poder hacer la novela que con Yolanda García Serrano tengo hecho en 10 capítulos de nada menos las 3 bodas de Manolita de Almudena Grandes. Es verdad. Que incluso... ¿Cómo no trabajo yo? Sí, tendrías un papel ahí, sí. Pero yo no hago papeles cortos. ¿En las series tampoco? Hombre. Hay que ir con una avión especial. De vez en cuando miro hacia atrás y me veo en aquel video de la posguerra, cuando mi sueño era ser director de cine. Recuerdo que en una entrevista me preguntaron cuál sería mi epitafio y contesté casi sin pensar, que me quiten lo bailado. Y aunque siempre digo que hay vida más allá del cine, yo insisto en ello, porque quiero seguir jugando con ese tren eléctrico que decía Orson Welles.